atención y no se me enrede, por favor. Porque se ha dado el caso que predico algo y alguien sale enredado y confundido. Y no es el propósito. Nadie se salva por creer en Dios. Nadie se salva por creer en Dios. Vamos a ponernos de pie en el nombre del Señor. Y vamos a abrir la palabra del Señor en Santiago capítulo 2. Si usted le pregunta a un católico, ¿usted cree en Dios? Le va a decir que sí. Mejor ni lo pregunte. A cualquiera que no sea ateo, usted le pregunta, ¿tú crees en Dios? Te va a decir que sí. Pero nadie se salva por creer en Dios. Amén. Y no vaya a pensar que me volví hereje, por favor. No vaya a pensar eso. Vamos a orar. Señor Jesús, te damos gracias en estos momentos. Sí, Señor Padre, gracias. Porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia con cada uno de nosotros. Abre nuestro entendimiento para nuestro beneficio y para la gloria y para la honra tuya. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a ti, Señor. Libro de Santiago, capítulo 2 y el verso 19. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Pueden sentarse. Preguntas a un mormón y te dice, yo sí creo en Dios. Le preguntas a un testigo o un falso testigo de Jehová y te va a decir que cree en Dios. Pero el punto es este: nadie se salva por reconocer a Dios. No, nadie se salva. Dice Santiago, ¿tú crees que Dios es uno? Vaya, no eres ni politeísta. ¿Crees que Dios es uno? Los demonios también lo creen y tiemblan, pero siguen siendo demonios. Nadie se salva por creer en Cristo. No se vaya a dormir, no se me enrede. Mateo 8:28. Y clamaron diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? Mire qué verdad más grande. Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo. Qué verdad más tremenda, dicen los demonios. ¿Qué verdad más tremenda pueden decir los demonios? Pero siguen siendo demonios. Este es el punto. Ellos reconocen sin problema que Jesús es el Hijo de Dios. Santiago dice, ¿tú crees que Dios es uno solo? No eres ni politeísta. Bien hace. Pero ¿sabes qué? El chamuco también lo sabe. Ese es el punto. Hay personas o hay corrientes teológicas que reconocen al Señor, que sí, que es real, que existió. No tienen problema en eso. Sí, Jesús existió. El punto es lo que creen en relación a Él. Por ejemplo, hay corrientes, hay teorías que creen en Cristo, pero dicen
que lo que sucedió en la cruz fue un desmayo. Jesús no murió. Se desmayó. Y como se desmayó, ellos creen, pero se desmayó. Entonces, si se desmayó, nunca ni se murió ni resucitó. ¿Y sabe lo que dice la Biblia? 1 Corintios 15, 17. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana y estáis todavía en vuestros pecados. Pueden creer en Jesucristo, pero no son salvos. El Señor se desmayó. Y la gente ignorante pensó que había muerto, pero no es verdad, hombre. Los muertos no resucitan. Se desmayó. Nadie se salva por creer en Cristo. No. Segunda teoría. La del hermano gemelo. Tomás quiere decir hermano gemelos. Tomás era un hermano gemelo igualito a Jesús. El que murió fue ese. Y la gente lo confundieron y Jesús nunca ni murió ni resucitó. Pero sí, Jesús fue un personaje. Ellos creen que fue un personaje. Pero ¿sabe qué? Esos no son salvos. Porque nadie se salva por creer o por dejar de negar que Él existió. Punto 3. La teoría del robo, lo que sucedió es que se lo robaron. Jesús murió y lo enterraron. Y después llegaron unos vivos y se lo robaron. Y todavía seguimos después de 2000 años siendo engañados. Miren, no hay que ser tan vivo para darse cuenta que esto es imposible. Porque cualquiera puede participar de una mentira a cambio de lucro. Pero nadie puede dar la vida a cambio de una mentira. Eso no es posible. Y esa gente estaba listos a morir por el Señor. ¿Ustedes creen que se lo robaron? Y después dijeron, nosotros morimos por Cristo porque Él resucitó siendo o sabiendo ellos que ellos se lo robaron. Por favor. Por favor. Pero creen que el personaje existió. Claro que sí. Lo que sucedió es que murió. Y lo enterraron y después llegaron 2 o 3 de él y se lo robaron. Y después esta gente dieron la vida por esa mentira. ¿Quién puede creer eso? Por favor. Cuatro. La teoría de la alucinación. Lo que sucedió es que ellos alucinaron. Eran demasiados tontitos. Y había un Disneylandia en su cabeza. Y todos creyeron que resucitó, pero eso... Por favor, hermano. Dice la Biblia que apareció a más de 500 después de resucitar. Y dice Pablo, de los cuales hay muchos que están vivitos y coleando. Todos alucinaron. Oiga, hay que tener mucha fe para creer eso. Bueno, para tratarlo bien hay que tener mucha fe para creer eso. Porque si yo te digo a ti que yo he visto pasar un fantasma por aquí, pero lo vi yo solo, tú puedes decir ya le está patinando el cloche.
Pero si lo ven todos ustedes, a todos nos patina el cloche. Está difícil. Está difícil. Pero ellos creen, sí existió. Pero estaban, mira, murió, se lo comieron los gusanos, no es verdad que resucitó, pero toda esta gente estaban quemados. Y todos creyeron que había resucitado. Óigame, hace falta más fe para creer eso que para creer que el Señor se levantó. Créame que hace más falta fe. 5. La teoría de la tumba vacía. Lo que sucedió es que se equivocaron de tumba. Lo pusieron en una tumba y después se equivocaron de tumba y fueron a una donde nunca pusieron a nadie y por eso estaba vacía. Oigan, y yo que soy el que menos sentido de orientación tiene, que me pierdo hasta en mi casa. Me hubiera pasado eso. No, de veras. Yo me pierdo hasta en mi casa, ¿ok? Es la verdad. Delante del Señor que no les apodero. Yo me pierdo. Yo le doy 3 vueltas a un bloque y ya no sé regresar. Ni yo hubiese cometido tal disparate. Lo pusieron en una tumba. Cuando regresaron se equivocaron de tumba. Fueron a una tumba que estaba vacía y de ahí se levantó el mito de que el Señor resucitó. Pero no, se lo comieron los gusanos. Hace más falta fe para eso que para creer lo que nosotros creemos. La tumba equivocada. Se equivocaron de tumba. Cuando regresaron era una tumba equivocada, una tumba vacía y de ahí se levantó el mito que resucitó. Si Cristo no resucitó, no hay ni uno solo que sea salvo, hermano. Ni uno solo. Es más, ni él, porque ni se levantó. Pero esta gente creen. No te dicen, yo soy un ateo. No. Ellos creen. Sí, Jesús, claro que existió. Hay pruebas arqueológicas y todo que existió. Claro que sí. Pero el problema es que la tumba fue equivocada. Punto 6. Jesús era de otro planeta. Son teorías de gente sabia, ¿ok? Lo que sucedió con Jesús es que era de otro planeta. Algo así como un marciano. La teoría de la leyenda. Es una leyenda. No le ponga mucho asunto a esto que resucitó porque es una leyenda. Entonces, hermano, no por creer te salvas. Porque esta lista que la reduje, es más todavía. Ellos no niegan que el personaje existió. No, existió. Pero niegan lo que es necesario para ser salvo. Por lo tanto, no solo por creer en Dios te puede salvar. La gran pregunta es esta. Nadie se salva por creer solamente. No. Nadie se puede salvar por creer solamente. Nadie se salva por creer aún ni en la Biblia. Pastor, ¿qué está diciendo? Claro,
nadie se salva. Usted se salva por obedecer la Biblia. No solo por creer que todo existió, sino por seguir sus pasos. Es la única forma de ser salvo. Usted puede conocer mucho la Biblia. La puede ver estudiado para contradecirla. Y la puede conocer. Pero dice Santiago 4:17, el pecado está en el que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Mientras más sepa de la palabra de Dios y más la contradice, más infierno va a coger. No es cuestión de conocer la Biblia solamente, es de obedecerla. Usted va al college, no estoy hablando de un seminario cristiano, de un colegio secular, y ahí dan cursillos de Biblia. El maestro no es salvo, los alumnos mucho menos, pero ahí puede coger información, teoría. Nadie se salva por conocer la Biblia. Uno se salva por obedecer, conocer y obedecer la Biblia. Conocer la Biblia. Lucas 4:10. Escrito está, le dijo el diablo al Señor. ¿Y sabe por qué le dijo escrito está? Porque la conocía. Satanás la conoce. Le dijo al Señor, escrito está. Satanás sabía que estaba escrito. Porque la conoce, pero no es salvo. Nadie se salva por conocer la Biblia. Solo por conocerla y obedecerla. Ahí sí. Ahí sí. Ahí sí. La gran pregunta es esta. Hechos 16:30. Señores, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Ahí es donde empieza la cosa. No solo es creer que Cristo existe y que Dios existe. Eso lo creen los demonios. El primer paso es este, señores. Hechos 16:30. ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? Lógicamente la Biblia dice lo que tienes que hacer. Y entonces, si obedece y sigue los pasos que la Biblia dice, pues entonces sí eres salvo. Si no, no. Primer paso. Romanos 10, del 9 al 10. Que si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y que Dios le levantó de los muertos, entonces hay resurrección. Y entonces hay una condición para poder ser salvo. Que Dios lo levantó de los muertos. Será salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Ese es el primer paso. Tú le dices a un católico y tú has aceptado a Cristo y te va a decir, yo siempre lo he aceptado. Esa es la mentira del diablo más grande. Yo siempre lo he aceptado. Es que no es como te da la gana a ti, es como le da la gana al Señor. Tú no eres el que lo va a salvar a Él, Él es el que te va a salvar a ti. Por lo tanto, es como Él dice. Si confesares con tu boca y creyeres en tu corazón que Jesucristo es el Señor y que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree, pero con la boca se confiesa. Y ahí es donde tropiezan los católicos.
Les decía el viernes a los hermanos que hay algo peor que no ser cristiano. Pastor, ¿qué está diciendo? ¿Qué comió hoy? Lo mismo de siempre. Mucho café cubano. Hay algo peor que no ser cristiano. ¿Qué puede ser? Creer que lo eres y no serlo. Eso es peor. Peor que no ser cristiano es creer que lo eres, pero no serlo. Porque no quieres entender que tienes que creer con el corazón, que tienes que confesar con la boca para que puedas ser salvo. No, hermano, no todo el que cree en Dios, no todo el que cree en Cristo, no todo el que pueda conocer intelectualmente la palabra de Dios es salvo. Es el que sigue los pasos de Él, como Él lo dice. Ahora bien, ¿qué sucede cuando yo obedezco y creo aquí que Él es el Señor? Y no creo en ninguna de estas teorías baratísimas que Él he dado. Creo que Dios lo levantó de los muertos. Y confieso con mi boca de que Dios lo levantó de los muertos. Seré salvo. Porque con el corazón se cree, pero con la boca se confiesa para salvación. De otra manera no hay salvación. Y eso es peor que decir yo no creo en Cristo o yo no soy cristiano. Creer que lo eres y no serlo. Eso es peor. Ahora, cuando hacemos esa oración, que hemos tenido que hacer todos los que estamos aquí, digo, si es que somos salvos. Porque si se toma esa actitud católica romana, yo siempre lo he aceptado. Estás más perdido que la caperucita roja. ¿Qué sucede cuando uno acepta al Señor? Cuando uno cree de corazón y uno confiesa con la boca lo que dice Romano. Entonces, y solo entonces, Efesios 1:13, habiendo escuchado el Evangelio, este Evangelio de que confiese con tu boca y cree en tu corazón, fuisteis sellados, habiendo creído, habiendo oído, y habiendo creído, fuiste sellado con el Espíritu Santo para tu redención. Hay que creer. No solo el intelecto de lo que la Biblia dice. Creerlo como la Biblia lo dice. Entonces, dice Juan 1:12, a los que le recibieron, refiriéndose a Romanos 10, 9 y 10. Este texto hace referencia a ese. A los que le recibieron le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces no todos son hijos de Dios. Porque si no tuviera sentido, si todos somos hijos de Dios, ¿cuál es el sentido que diga que el que lo recibe es hijo de Dios? No, todos somos creación de Dios. Y hijos de Dios es el que lo reconoce públicamente, amén, lo confiesa y lo recibe. Amén. Gloria a Dios. No te vas a salvar por creer en Dios a tu manera. Ni te vas a salvar por reconocer a Cristo a tu manera. No es así, papá. No es a tu manera, es a la manera de Él. El que te va a salvar es Él, no eres tú. Si tú te pudieras salvar tú mismo, entonces puede ser a tu manera. Como te dé la gana. Entonces, ¿cómo nos ve Dios? ¿Cómo nos ve Dios si seguimos sus pasos en la palabra de Dios? Yo luché tanto con un pariente de mi esposa.
católico, 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 católico hasta los huesos. Fulano, ¿quieres aceptar a Cristo? Yo siempre lo he aceptado. Yo siempre lo he aceptado. Deja que deje de respirar para que se den cuenta que no fue así. Qué pena. Que no fue así. Cuando seguimos los pasos de la palabra de Dios, dice 2 Corintios 5, 17. De modo que si alguno está en Cristo Jesús, está porque ha seguido estos pasos. Nueva criatura es. Todas las cosas viejas han pasado. Y aquí todas son hechas nuevas. Amén. Cuando uno acepta a Cristo, no solamente que lo reconozca, sino que obedezca lo que Él dice en su palabra. Jesucristo le dijo a Nicodemo en una ocasión: Nicodemo, si tú no naces de nuevo, si no sigues estos pasos, no puedes ir al cielo. No puedes ir al cielo. Y créame que hay mucha gente que así le dicen: yo siempre lo he aceptado. No. Es más, que es que para aceptarlo se acepta una sola vez. Luego, si pecamos, lo que tenemos que reconciliarnos, pero el aceptarlo es una sola vez en la vida. Pero tiene que ser como Él quiere, mi hermano. Aleluya, sí, Señor. Tiene que ser como Él quiere, mi hermano. Si Cristo no se levantó de los muertos, dice la Biblia que somos dignos de lástima porque somos, perdón de la expresión, somos los más tontitos del universo. Estamos creyendo algo que no fue. Pero Cristo se levantó de los muertos. Amén, gloria a Dios. Y porque Él vive, nosotros vivimos. Amén. Y porque Él venció la muerte, nosotros la vamos a vencer. Aleluya. Entonces no es cuestión de decir: yo reconozco que este mundo lo tiene que haber hecho un ser supremo, porque esto solo no se ha hecho, nada se hace solo. Claro que sí, yo creo en Dios. Los demonios también creen. ¿Tú te imaginas qué clase de doctrina le respondieron esos demonios cuando vieron a Jesús? Eso estaban más claro que los Jesús solos, ¿ok? Eso estaban más claro que los Jesús solos. Eso tenían un conocimiento de la Trinidad salvaje. ¿Qué tienes con nosotros, hijo de Dios? ¿Has venido para atormentarnos? Wow. Hasta el diablo a veces tiene buena doctrina, ¿no? Y no son salvos, seguro que no son salvos. Entonces aquí la cuestión es hacer lo que Jesús dice en su palabra para ser salvo. Amén. Todos los que estamos aquí, me imagino, que un día tuvimos que confesarlo públicamente. Señor, yo me arrepiento de mis pecados. Entra a mi vida, límpiame con tu sangre. Yo te acepto como mi único y suficiente Salvador, sin necesidad de secretarios ni de secretaria. ¿Usted sabe a qué me refiero? Y entonces uno es salvo. Pero obedeciendo lo que dice la palabra de Dios. Y, hermano, a veces la palabra de Dios es dura. Es muy dura. Porque Dios no tiene compromiso con nadie. Él llama las cosas por su nombre. Y cuando nosotros queremos hacer lo mismo que Él dice, a veces caemos mal. Dice Gálatas 4:16: me hice vuestro enemigo por decirle la verdad. La verdad. ¿Qué pasa con la persona que muere
nunca hizo este plan que Dios ha puesto en su palabra, ¿qué pasa? ¿Estarán en el cielo? ¿Cree que los están esperando allá? A mí que no. Le tengo malas noticias, no están en el cielo. ¿Quiere que le diga dónde están? No se enoje conmigo, enójese con la Biblia. Están en un lugar muy feo, muy feo. Libro de Apocalipsis, capítulo 20 y verso 15. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida, y quiero que sepa una cosa, para estar inscrito en el libro de la vida, tiene que hacer este proceso de creer con su corazón y de confesar con su boca de que Jesucristo es el Señor y que Dios lo levantó de los muertos. No se equivocaron de tumba, no se desmayó. Eso es mentira barata del diablo. Amén. Santo. Y el que no se halló, si no hay otro paso, de seguro que no se halla, ¿ok? Inscrito en el libro de la vida, fue lanzado en el lago de fuego. Ahí es donde está. Todo el prepotente ha dicho, yo siempre lo he aceptado, pero no lo ha querido hacer. Está en el otro equipo, en el lago de fuego. El que ha aceptado a Cristo como su único y suficiente Salvador. Repito, sin secretarios, ni secretarias, ni ayudantes, ni mediadores. Eso no lo dice la palabra de Dios. Él es suficiente. Ese puede estar seguro de que al morir va al cielo. No, hermano. No es suficiente reconocer que esto lo hizo un ser supremo. No es suficiente. No es suficiente reconocer que Jesucristo, wow, qué personaje más tremendo. Sí, yo creo en Él. Sí, pero ¿cómo crees en Él? ¿Crees que es un profeta bueno? ¿Crees que fue un maestro bueno? No. Con eso no llegas ni al techo. Tienes que creer que es el único Dios verdadero. Aleluya. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida, nos inscriben en el momento que confesamos públicamente que Él es nuestro Señor. Y el que no se halló, se va con zapato y todo para el infierno, para el lago de fuego. Hermano, eso es lo que dice la palabra de Dios. Hay mucha gente dormida, hermano. Te dice, no, yo siempre lo he aceptado. En otras palabras, yo no soy ateo. Yo no soy incrédulo. No, yo creo. Sí, pero ¿cómo es que crees? Sigues creyendo en el Santo Niño de Atocha y sigues creyendo en no. Eso no te puede ayudar. Jesucristo es el único Salvador. Y hay que reconocerlo como el único y verdadero Dios que murió y que se levantó. Y que la tumba que estaba vacía era en la que lo pusieron. Amén. No hubo equivocación, mentira del diablo. Amén, aleluya. Entonces podemos decir, no sé si me toca esta noche o me toca dentro de 20 años, pero cuando me toque, voy para allá. Amén. Aleluya. Porque simplemente he creído, como Él dice. Por última vez, hermano, nadie se salva por creer en Dios. Sí, yo no lo niego, yo sé que existe. ¿Y a dónde vas con eso? Yo sé que la Biblia es la palabra de Dios. Pero ¿la obedeces? Una vez yo estaba predicando para una prima mía que murió, estaba en el velorio. Manuel, mi hijo, me acompañó porque Ana estaba trabajando. Y cuando yo bajé del púlpito, ahí había un sobrino político de ella, que era un drogadicto, un contrabandista, un traya.
Cuando yo voy bajando así, y aquí estaba el cajón de la prima mía, yo bajo con mi vida y me dice, eso es la verdad. La Biblia es la verdad. Yo me quedé viendo así. ¿Por qué no la obedece si es la verdad? ¿Por qué no hace lo que ella dice? Se está engañando como millones sobre la tierra. Solamente cuando usted cree, pero cree como dice él, no como usted se lo imagine, es que usted puede ser salvo. Vamos a ponernos de pie.